Hola, estamos en un programa más de conciencia auditiva, esta vez lo estamos haciendo desde Chiapas, aguantando que por ahí el gobernador Velasco nos quiso recibir. Te doy la bienvenida y saludo con gusto a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barramulán. Y esta semana vamos a entrar con uno de nuestros bloques y este bloque tiene que ver con la prevención del delito. ¿Es la prevención del delito en México un sueño posible? Este, pues el título ya es como culerillo, ¿no? Un sueño posible, ¿no? ¿Cuándo los sueños han sido posibles, por favor? Creo que una de las primeras cuestiones que habría que definir es esta bonita palabra de prevención del delito. Porque creo que una de las bonitas tradiciones que tenemos en México es la de atacar los efectos, las consecuencias, pero no las causas. Lo que nosotros tenemos como una política delictiva en este país siempre ha sido el control de la incidencia. Son efectos reactivos a la incidencia delictiva, pero realmente no en términos de prevención. Claro, una estructura de prevención me parece que tiene perspectiva, que tiene planificación, que se anticipa al acto, que puede inclusive leer cuáles son las necesidades poblacionales, inclusive cosas que yo no sé porque no soy demógrafo, pero inclusive el crecimiento demográfico incide en este tipo de condiciones, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando de que la verdadera política de prevención, si se le puede llamar así, es el hecho de crear espacios para que la gente estudie, trabaje, se desarrolle, tenga esparcimiento, pueda moverse. El tema de movilidad también es muy importante. El tema de poder cambiar de empleo es importante. El Claro. tema de tener espacios para convivir, espacios de sosiego, de descanso, de todas estas partes son importantes. Todo esto involucra una buena prevención del delito. La gente contenta no delinque. La gente con un empleo remunerado adecuadamente a sus capacidades, a sus ambiciones, si es lo que quieres ver, o medianamente a sus ambiciones, no delinque. La gente que delinque es la gente que no tuvo educación, no tiene perspectivas ni posibilidades de educarse y además de eso no tiene oportunidades de salir adelante, ningún tipo Ahora, de oportunidad. hay un fenómeno creciente en esto importante, que de repente, antiguamente cuando hablábamos de estas cuestiones de el delito como tal, y el delito en caso de robo, de asalto, eran condiciones, entre comillas, menores, pero crecieron exponencialmente también con una nueva variable, y la nueva variable es organización. Entonces de ahí empezamos a hablar de estas cuestiones de los grupos organizados o grupos delictivos organizados, y de repente se convirtieron en industrias del delito, ¿no? Y es lo que tiene preocupada y lo que tiene desbordada a la misión del Estado finalmente, ¿no? Lo que hizo el Estado en consecuencia fue crear comisiones estatales de prevención del delito. En México como Estado, como país, hay 29 de estas comisiones estatales. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, donde nosotros nos ubicamos habitualmente, lo que tenemos es una comisión estatal que se crea bajo ley en 2009, que entra en efecto en febrero y se instala en febrero. Incorpora a treinta y tantas personas a trabajar en una oficina de manera permanente y en ese 2010 sesiona dos ocasiones más. No entrega ningún resultado, ni estadístico, ni material, ni en términos de políticas preventivas. En 2011 sesiona una ocasión, vuelve a sesionar en 2013, o sea, no sesiona todo 2012, pero siguen cobrando y las treinta y tantas personas se vuelven cerca de 50. Para el 2013, que fue la última vez que sesiona y el último momento de existencia, antes del cambio de gobernador, ellos tienen en un momento dado una sola sesión y ya son 60 personas las que trabajan en la oficina. ¿Qué resolvió la dichosa Comisión Estatal de Prevención del Delito? Nada. Porque son grupitos que nacen sin realmente una facultad, sin realmente funciones. ¿Quién es el único que realmente puede crear una política para hablar de prevención? Una política que venga. El Estado. Desgraciadamente el gobierno estatal sí podría crear una política de prevención, pero tendría que apoyarse del trabajo de criminólogos, del trabajo de los demógrafos, del trabajo de sociólogos y decir, bueno, ¿dónde creamos estos espacios para que esta nueva comunidad que nos acabamos de inventar, porque mi compadre tiene tierras y vale la pena abrir un nuevo fraccionamiento? Está muy bien, pero el fraccionamiento quedó a 20 minutos del resto de la ciudad o a una hora del resto de la ciudad. Y ahora que creaste este nuevo fraccionamiento, ¿dónde están las escuelas, los hospitales, los centros de trabajo?
y creamos ciudades incompletas. Ese ha sido el crecimiento de México. Bueno, yo he estado escéptico en México en varias administraciones, porque de repente se piensa que burocratizando, como dice Gerardo, esta condición de crear una instancia, esa instancia ya se vuelve resolucionadora de un problema. Y lo que hemos visto es que es todo lo contrario, que habitualmente entre más crece el Estado, más deficiencias tiene, y no es a la inversa. Entonces, lo que se busca a nivel internacional es que el Estado sea más pequeño, pero mucho más funcional, ¿no? Es decir, más eficiente que no más grande. O sea, son dos cosas distintas. Y aquí viene un nuevo concepto que empezó a partir de los periodistas que fueron asesinados. Recordemos que habían 23 en México en lo que va el sexenio de Peña. Y bueno, el último periodista queda la nota de ¿y qué va a hacer la autoridad? Y entonces el Estado de México y el Distrito Federal levantaron la mano primero y se inventaron un protocolo de prevención del delito, o un protocolo de prevención de homicidio de periodistas. Estos protocolos otra vez son totalmente reactivos y nos obligan a voltear a ver qué pasa con la etapa de la preinstrucción, qué pasa con la labor que hacen las procuradurías. Las procuradurías son quienes reciben la noticia del delito, son quienes por obligación de ley deben de buscar cuadrar la conducta que se cometió con el supuesto de la ley, finalmente entregarlo a un juez y que siga su camino legal. En México se calcula que solo 1 de cada 20 delitos son denunciados y aún así se calcula, basado en los números que tenemos, que se comete un ilícito prácticamente cada 5 minutos en una ciudad de mediano tamaño y un ilícito cada 2 minutos en la Ciudad de México o en Monterrey, que son las dos que se la llevan ahí más o menos. La actuación del Ministerio Público, la actuación de la policía, la actuación de las procuradurías, y nos encontramos con que los procesos en toda la etapa preinstruccional, o lo que serían los procesos del Ministerio Público de investigación, son tremendamente ineficientes. Son lentos, carecen de orden, carecen de una dinámica realmente de prevención, sino que más bien buscan ir a levantar muertos, buscan ir a levantar casquillos, pero no buscan prevenir absolutamente Pero nada. se ve bonito, no sé si ustedes lo han visto en la escena del crimen, que hay un casquillo y le hacen una ruedita así. Con gis. Y claro, con gis, ¿no? Y le ponen un número. Y claro, y le ponen un número, ¿no? De la secuencia. O sea, se ve bonito. No hemos visto mayores resultados, es el único problema. O vemos el esqueleto dibujado también con gis de cómo quedó el individuo después de que lo mataron. Pero hasta ahí. Pero no Y pasa a nada. lo mejor ya somos capaces de descubrir. Bueno, es que eso se ve en las películas, Claro. se ve bonito. No, y se tiene que hacer, o sea, son cadenas de custodia, ¿no? Entonces, si se escapó la persona que cometió el ilícito, necesitas establecer esa cadena de custodia, levantar indicios, que gracias a un proceso que se ha venido gestando desde los 2000, desde el mero 2000 para acá, casi 20 años, ha tomado meterle la cabeza a la gente que esto es necesario. Ah, eso me sonó fuerte. A ver, ¿cómo meterle la cabeza a la gente? Meter en la cabeza de las personas. La gente empieza a entender, y los policías comunes y corrientes que patean pavimento empiezan a entender cómo es necesario conservar escenas del delito, cómo se tiene que preservar los indicios y cómo es necesario dar aviso a la siguiente autoridad en hacerse cargo de todo. El debido proceso empieza a caminar, pero seguimos a 20 años más de tener una política de prevención. De decir, un periodista me habla hoy en la tarde, agente del Ministerio Público, y me dice, oye, me acaban de mandar una carta, me acaban de hablar por teléfono, me amenazaron, ¿qué hago? Y de un Ministerio Público de decir, ¿sabes qué? Te pongo en protección preventiva, te ordeno que nadie se te pueda acercar a determinada distancia, te pongo una patrulla en tu casa. Todas esas acciones no existen en ningún lugar en el país. O sea, las acciones reales de prevención en algo tan elemental como una amenaza de muerte no existen. A lo mejor el Ministerio Público le dice, no salgas de tu casa. Y ya, bueno, pero y te pongo una patrulla para que te cuide. No, tampoco, hay lujos que no. Fíjate, esto es algo curioso en la legislación mexicana. Tan no somos una legislación preventiva que vamos a pensar, y esto ha sido un caso repetido en muchas partes en el país. Yo tuve una alumna que tuvo este problema. Su padre después creció para convertirse en un diputado, no voy a decir quién. La chica me dice, es que ¿qué hago? Todos los días saliendo de mi casa hay un señor que me grita obscenidades y me va siguiendo en su coche. Le digo, pues vamos a intentar hacer algo, ¿no? Presentamos una denuncia y más allá. Y cuando presentamos la denuncia le digo, por favor, como medida preventiva, una orden de restricción. De esto yo muy joven, estoy hablando a lo mejor hace 15 años.
Era un niño de teta. Un niño. Y lo que me dicen, lo que me contesta el Ministerio Público es, no existe en la legislación una orden de restricción. ¿Eso es en serio? Al día de hoy no existe. Entonces, una chica Porque en Estados Unidos es muy, claro, muy es sumamente común, ¿no? común, Claro. ¿no? O sea, tienes un acosador, te crea una orden de restricción para que no se pueda acercar. Con esa orden puedes llamar a la policía y se lo llevan detenido 36 horas. Aquí en México eso no existe. Verde, 36 horas es como para ablandar a cualquiera. Aquí no existe. Incluso... Si uno ha estado alguna vez en la barandilla y no está cómodo. Y huele lo que se huele ahí y lo que le pueden hacer a uno, sabrá que 36 horas no son cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero desgraciadamente, otra vez, no tenemos legislaciones preventivas. Por más que usemos la palabra prevención, creo que hay un desfase entre el dicho y el hecho, el entender el concepto. La lógica de la prevención en México es, inventamos una nueva ley que suene retórica, hermosa, y que vaya a resolver todo, no resuelve nada, un nuevo órgano burocrático que complique más el trámite, y no ocupamos a las instituciones que realmente funcionan para eso. Entonces, todo es un retraso. No hay nada que haga de esos mecanismos que supuestamente se plantearon, se ejecuten como tal. Exacto. Y esto es el problema también en toda la etapa de, no solo la preinstrucción, sino también la instrucción. Los jueces es lo mismo, es el mismo caso, el debido proceso se lleva a medias y cuando el juez encuentra una carpeta de investigación creada por un MP, encuentra todos los errores. La policía levantó mal indicios, el MP levantó mal indicios. Recordemos la libertad de Florence Cassés por el debido proceso, la erosión de ese debido proceso. Bueno, ahora está en Francia cogiendo y pasándolo bien. Bomba. La justicia penal en términos generales es un concepto que está mal entendido porque de inicio habría que preguntarse ¿qué finalidad tiene la pena en México? En términos de preinstrucción. Castigar. En términos de preinstrucción, desde castigar, el momento, pero no resarcir. No resarcir. O sea, desde el momento que alguien comete el ilícito, desde la investigación, está mal planteada la investigación porque no se previene. Se pretende levantar al muerto, levantar casquillos y ya. Se pretende llevar a un sujeto detenido, a alguien, al que sea, a alguien. Y después se pretende castigar. Esa es la finalidad de la pena en México, de la justicia penal. Castiguemos. A quien sea, pero vamos a castigar. ¿Se acuerdan del egipcio? Al egipcio le colgaron 140 y tantas violaciones y homicidios en Ciudad Juárez. Él se había colgado a las 100 y tantas. Pero dices, bueno, o sea, es una exageración absoluta. Lo que creamos Ya ni me acordaba. ¿Del egipcio? Kamel Nasif. Sí, Kamel Nasif. O sea, en un momento dado estás metiendo, ¿cómo decirlo? Estás presentando una efigie para que se haga la justicia simbólica que se pretende hacer, pero también es una justicia simbólica que nadie más ve. Este año, nada más en lo que va de 2017, han habido 14 riñas dentro de penales y de esos 14 se han dado 17 fugas. 14 riñas, 17 fugas para 32 prisiones federales en el país. O sea, estamos hablando de un número dramático. O sea, es una incidencia de más del 50%. Claro que estamos mal. Y junto con esto, al final ¿y cuál es el interés del Estado del encarcelamiento, de la pena de encarcelamiento? Ahora, yo no creo que nadie pueda creer, porque les llaman centros de readaptación social. Que alguien se readapte. O sea, que se readapte socialmente y que sea capaz de construir una vida al margen del delito. Ahora, más o menos pensando en términos de... O sea, cuando te readaptas es cuando te echaron 40 años y después de 40 años sales todo cagado de viejo. Sí, bueno. No, y ya no sirves para nada, ¿no? O sea, dicho de otra forma, aquí hay dos problemas medulares que necesitamos finalmente abordar para entender el tema de la prevención del delito. El primer tema tiene que ser educación. No podemos seguir estando a la merced de los sindicatos que permiten profesores de mediocres para abajo, muchos profesores de mediocres para abajo, que están haciendo lo que se les dé la gana y en ese mantener rehén la educación para no pelearnos con los sindicatos, mantenemos a más de la mitad del país subeducada. Ese es el primer problema. La educación tiene que cambiar. Es un proceso hasta este punto enciclopédico y bajo ese proceso enciclopédico 9 de cada 10 personas no van a encontrar nada útil de la educación. Punto. Y segundo paso es, necesitamos abrir la lógica de cómo estamos haciendo negocios y cómo producimos bienes. Si nosotros seguimos apostándole a que vengan inversionistas extranjeros a crear fuentes de empleo, nada va a avanzar. Imagínense que en la escuela de mi hijo un día le preguntó la maestra a uno de los niños, le dijo, ¿quién era Abraham Lincoln? Y él le dijo, cazador de vampiros, maestro.
Pero sí es un problema real. Esto tiene que ver con una planificación, con una programación, no con reacciones. Tiene que ver con algo, un plan real que se diseñe a más de 6 años. Un plan que tenga que ver más allá de los partidos. Este gobierno empezó muy bien con esta idea del Pacto por México. La idea era fenomenal, era la mejor idea. Modernizar, reconvertir, reconvertir. traer de vuelta a todos los partidos, traerlos juntos y avanzar en una agenda que fuera multipartidista. La idea era genial. Rápidamente Pero se estuvo mal pervirtió. parida, porque si se acuerdan, el Pacto por México solamente habían 3 fuerzas, y se supone que había la chiquillada también, y la chiquillada se enojó porque no estaba dentro. Entonces, brutal. Y esto ha sido vamos a decir, nuestra realidad política en México. Eh, Seguimos a la merced entonces de grupos políticos permanentemente buscando estar en el poder y dejando de gobernar a causa de estar en el poder. Esta elección de Coahuila, de Nayarit, de Estado de México, que acaba de darse, que muy probablemente se robaron en 2 de esas entidades, esta elección prácticamente obedeció a 2 años de preparación, año y fracción de Claro, gastos y la claro. parálisis Sí, absoluta sí, de claro. todo el Estado mexicano. Sí, claro. O sea, paralizamos por completo el país para una elección. Y a mí me parece que el dividendo, por ejemplo, que el termómetro era el Estado de México, el dividendo fue un dividendo magro porque la izquierda de Morena estuvo muy cercano al priismo, entonces esto hace que la elección de 2018 esté incierta. O sea, en vez de que el PRI se afianzara con un porcentaje mayor, vimos todo lo contrario, y la debacle es que Acción Nacional se cayó, ¿no? Se fue a la mierda, ¿no? Quien doble las manos primero y se alíe con alguien más primero, Está en la mesa esta posibilidad PRD Morena. bueno, en primera PRD PAN, PRD PAN, PRD Morena. que hablaron de una posible alianza, ¿no? Quien quiera que se alíe primero, quien quiera que se dé su Puede, brazo a puede torcer, ganar, puede ganar. puede ganar. Y donde no se den su brazo a torcer, muy probablemente va a haber Sí, continuidad. yo creo que Morena solito o PRI solito no van a llegar, No. no. Va a ser interesante. También Y veo que mucho. la alianza de PRI ya está cuajada, pero parece que no le es suficiente, que es esta cuestión de Nueva Alianza y Partido Verde, pero parece que ya no tiene el peso, no es suficiente. Está muy emperrada también Margarita. Si Sí, no se salió, deja salió a las emperrar, calles a protestar sobre el fraude electoral está muy empecinada en ser ella. Y yo creo que no es un buen candidato. y le pidió a Ricardito Anaya que ya llame La declare a ella. claro, o llame a comicios internos, pero que ya la cosa ya se transparente. Mientras eso no se arregle, esto va a Y ser Ricardo incierto. Anaya también la quiere. Pero la quiere muerta la mujer. No, pero también Sí, no, él la quiere para silla, sí. No, sí, por supuesto, lo quiere para sí. Entonces, ¿prevención del delito es posible? ¿Es un sueño posible? Sí, siempre y cuando hay algunos compromisos que estuviera dispuesto a hacer tanto la politiquería en México como en un momento dado las personas que detentan y ostentan el poder. El problema es que sigue siendo un sueño. Imposible. Los vamos a dejar con una canción muy buena de Zoé, se llama Veneno, es del Unplugged. ¿Quién es este Zoe? Zoé se puso muy de moda hace como 4 o 5 años. Porque llegan dos negros cubanos, y uno al otro le dice, estoy leyendo un libro muy bueno, mi hermano, y le dice, ¿y de qué trata? Dice, de Noé. Y le dice, bueno, y si Noé, ¿para qué me lo estás diciendo? No, hermano, Noé, por eso, si Noé, no me lo diga. Volvemos.